A ver, cuando pensamos en el gran villano de la Tierra Media, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza un nombre: Sauron. Es normal, su ojo en llamas, el anillo único, su imagen es potentísima. Pero la historia del mal en el universo de Tolkien es mucho más antigua y mucho más aterradora. Y aquí es donde lanzamos la pregunta clave. ¿Es de verdad Sauron la cima de la maldad? Pues la respuesta corta es que no, ni de lejos. Y la respuesta larga es que, con todo su poder y su terror, Sauron no era más que una pálida sombra de una amenaza infinitamente superior. Porque Sauron no era el jefe, era un lugarteniente, el segundo al mando. Su maestro, Morgoth, no era un simple villano que quería conquistar el mundo, era, literalmente, un cataclismo andante. Y entender esta diferencia lo cambia absolutamente todo. Vale, vamos a meternos en materia, y para eso hay que ir al origen de todo, porque su naturaleza no es solo que fuera distinta, es que pertenecían a categorías cósmicas que no tienen nada que ver. Para que nos hagamos una idea, Morgoth, que al principio se llamaba Melkor, era un Vala. Pensemos en los Valar como los dioses creadores, los grandes arquitectos del mundo, los seres más poderosos jamás creados por el Dios Supremo. En cambio, Sauron era un Maya, una especie de espíritu angelical, sí, increíblemente poderoso, pero diseñado para servir a los Valar. O sea, desde el minuto 1 en su propia concepción, Sauron estaba varios escalones por debajo. Y esta frase lo clava, lo resume a la perfección. La clave es la escala. Un huracán es terrible, es devastador, pero afecta a una zona. Un cataclismo que parte el planeta es un evento de extinción. Esa es la diferencia de poder de la que estamos hablando. Uno es una amenaza para la civilización, el otro es una amenaza para la propia existencia. Ahora pasemos a sus objetivos finales, porque aquí la diferencia se vuelve todavía más profunda, si cabe. No solo eran distintos en poder, sino también en lo que querían conseguir. Uno fue el origen de toda la corrupción, el otro fue simplemente su alumno más aventajado. Esta tabla lo deja clarísimo. Vamos a ver. En cuanto a creaciones, Morgoth es el que da origen al mal físico. Es el quien corrompe la vida para crear orcos, dragones, troles. Sauron, en cambio, es más un gestor. Coge lo que ya existe y lo organiza. Esto nos lleva a su ambición. Morgoth quiere aniquilar la creación por completo. Su guerra es contra los mismísimos dioses. Sauron, por su parte, tiene una meta más, digamos, política. Quiere gobernar el mundo, someter a elfos y hombres. Uno es un nihilista cósmico, el otro un tirano con aspiraciones mundiales. Exacto. Dicho de otra forma, Sauron quería ser el rey del tablero de ajedrez. Morgoth quería prenderle fuego al tablero, a las piezas, a los jugadores y a la habitación entera. Su campo de batalla no era la Tierra Media, era la propia realidad. Y esto nos lleva a cómo usaban su poder. Morgoth, en ese afán por corromperlo todo, lo que hizo fue diluir su propia esencia, su poder, en la estructura misma del mundo, en la tierra, en las rocas, en todo. Esto, claro, lo debilitó como individuo, pero hizo que el mal fuera una parte fundamental de Arda para siempre. Sauron, en cambio, fue mucho más astuto, más metódico. Concentró casi todo su poder en un objeto externo, el anillo único. Esto le dio un control brutal, pero al mismo tiempo creó su mayor debilidad. Con todo esto ya sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Si los pusiéramos cara a cara, en su momento de máximo poder, ¿qué pasaría? Imaginemos la escena. Sauron, en la cima de su gloria con el anillo en su poder, contra su antiguo maestro, el primer señor oscuro. El alumno contra el maestro. ¿Quién gana? La respuesta es muy simple, y quizá un poco anticlimática para los que esperan un combate épico, pero es la que es. No habría ninguna batalla. ¿Por qué? Porque en la propia esencia de Sauron, en su naturaleza como Maya, está grabada a fuego la jerarquía. Frente a Morgoth, él no vería un rival al que derrotar. Vería la fuerza primigenia a la que sirvió, a la que le juró lealtad. Su voluntad se rompería al instante, no por una demostración de fuerza, sino por la simple presencia de su auténtico señor. Su ser está diseñado para obedecer a ese poder superior. Y si todavía queda alguna duda, solo hay que ver cómo fueron derrotados. A Sauron, en su pico de poder, lo venció la última alianza de elfos y hombres. Una gesta heroica, sin duda, pero algo terrenal. Para detener a Morgoth, tuvieron que bajar los propios Valar, los dioses, y librar una guerra que literalmente hundió continentes enteros. Y ni así pudieron destruirlo. Solo consiguieron encadenarlo y expulsarlo fuera de la existencia. En resumen, y esta es la gran conclusión, la ambición de Sauron, por inmensa que fuera, terminaba en las fronteras del mundo. La de Morgoth era acabar con el concepto mismo de frontera. Uno era un tirano, el otro, el apocalipsis. Y para terminar, una última reflexión. Hemos hablado de poder, de escala, pero ¿y de la naturaleza del mal en sí? Morgoth era una fuerza de pura destrucción, caótica, nihilista.
Sauron, en cambio, era orden, método. Era un maestro del engaño, de la dominación a través de la mente y la política. Quizá no superó a su maestro en poder bruto, pero ¿es posible que lo superara en pura y retorcida malicia? Ahí queda la pregunta.